Segunda de Timoteo 2:19, hay un texto que todos conocemos y yo creo que lo podemos deletrear hasta una parte del texto, porque es el texto o la parte del texto que nos incumbe en esta oportunidad, en esta ocasión o para este tema. Y es precisamente la parte que dice, teniendo este sello, ¿qué? Todos, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Dejemos hasta allí porque es el tema en incumbencia, ¿cierto? Un sello que nos distingue. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Amén, bendito sea el Señor. Entonces, cuando nosotros hablamos de una esperanza, ahora sí vamos a las diapositivas y vamos a la segunda diapositiva. Cuando hablamos de una esperanza en contexto, entonces es bueno precisamente aclarar qué es en contexto, qué buscamos a través de esta enseñanza que va a durar 4 domingos. ¿Qué buscamos? Dentro de 8 días pues tendré yo la segunda parte que voy a hablar de Israel y de la iglesia. ¿Qué buscamos? Entonces, ¿por qué una esperanza en contexto? ¿Qué es buscar ese contexto? ¿Qué es hablar contextualizadamente? Podemos decir que es un conjunto de circunstancias que rodean una situación y sin las cuales no se puede comprender correctamente. Es decir, cuando nosotros hablamos de la venida del Señor, no podemos hablar de cosas aisladas. Tenemos que hablar de un conjunto de circunstancias que bien, en el caso de la venida del Señor, bíblicamente nosotros podemos decir son señales antes de su venida, pero no podemos hablar de ellas ni siquiera aisladamente porque corremos el riesgo de ponerlas en el lugar que no son, ¿sí? Ponerlas en el lugar que no son. Entonces es como si, por ejemplo, usted estuviera hablando en este tiempo de que la tierra va a ser destruida por diluvio, que porque la Biblia dice que en el tiempo antiguo Noé se salvó porque construyó un arca, pero que el mundo entero murió anegado por las aguas. Está hablando de una verdad, pero está hablando de una manera descontextualizada, porque no es para ahora ese cumplimiento, ya tuvo su lugar. Un pequeño ejemplo. Entonces, tenemos que hablar del conjunto de cosas o circunstancias que rodean alguna situación para poderlas entender correctamente. Entonces, el contexto histórico y social incide sobre los significados de la obra literaria. Ahora sí, el sello que nos distingue, que es el tema para hoy, el sello que nos distingue. Entonces, ¿qué es un sello? Es un instrumento que se usaba para imprimir una marca que era distintiva en arcilla, cera, etcétera, con el fin de indicar autenticidad, indicaba autoridad, indicaba seguridad de que algo estaba completo. También era algo inviolable, era una ratificación. Los hacían de metal, los hacían de piedra, etcétera. Es más, podría ser también un anillo de forma cilíndrica o cónica y su dibujo o monograma, que podía incluir el nombre del dueño, era propiedad indiscutible de dicha persona, ¿sí? Era propiedad indiscutible de dicha persona. Eso es un sello, ¿sí? Entonces, ¿no cree usted que es muy diciente el texto que acabábamos de leer en 2 de Timoteo 2:19? Teniendo este sello,
conoce el Señor a los que son suyos. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Es decir, el Señor, cuando nos llamó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y cuando fuimos bautizados en el nombre de Jesucristo, y cuando Él coloca el Espíritu Santo sobre la vida de cada uno de nosotros, entonces ahí está colocando una impronta, está colocando un sello. Y ese sello lo que está significando allí es que somos propiedad exclusiva, única de nuestro Dios, que no tenemos otro dueño. Aleluya al Señor. Y por eso entonces ese sello nos da seguridad. Y ese sello nos dice: estamos completos. Amén, bendito sea el nombre del Señor, estamos completos. Eso es lo que dice las Sagradas Escrituras. Entonces, cuando nosotros hablamos, porque eso lo quiero hacer como a manera pues introductoria, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de escatología bíblica, entonces, ¿qué es la escatología? La escatología proviene del griego eschatos, esa palabra, que significa último, y logos, que significa tratado. Por lo tanto, entonces se define la escatología como la doctrina de los últimos tiempos, del hombre y del mundo donde él habita. La escatología bíblica es una parte de la teología sistemática que estudia las profecías que hablan acerca de los acontecimientos que van a experimentar el ser humano y todo el universo en los posteriores días de la historia, ¿cierto? En los posteriores días de la historia. Quiere decir que la escatología nos permite como no solamente estudiar los últimos tiempos, sino como darle el orden debido o el orden adecuado bíblicamente a cada acontecimiento. Entonces, yo le hago una pregunta a usted, solamente una pregunta porque ahora le voy a ilustrar. ¿Usted cree que el levantamiento de la iglesia va a ser antes o posterior a la gran tribulación? A ver, yo quiero que como iglesia nos pongamos de acuerdo, y si es así, que esto retumbe este salón, retumbe este salón. Si obviamente usted no sabe, no entiende, entonces hoy lo va a entender, hoy lo va a comprender. Y si usted lo sabe, entonces hoy lo va a afirmar, ¿sí? Lo va a afirmar. Entonces vuelvo y pregunto, ¿el levantamiento de la iglesia es antes o después de la gran tribulación? Gloria a Dios. Bueno, como la persona que Dios me ha puesto para orientar esta mañana, entonces no voy a decir eso, no. Vamos a mirar por qué, ¿sí? Entonces, una de las razones que yo encuentro, y es por eso la necesidad de poner la esperanza en contexto, porque la esperanza que tiene esta iglesia, dijo Pablo, es una esperanza que no avergüenza. Amén. Es una esperanza gloriosa, es una esperanza única. Amén. Y esa es la esperanza que Dios nos ha dado a este pueblo. No solamente la esperanza de esperar algo aquí en la tierra, sino la esperanza también de que un día los cielos serán abiertos y entonces va a aparecer, dice la palabra del Señor, y el Señor va a dar la orden y sus escogidos vamos a ser levantados de los cuatro extremos de la tierra para estar con Él en las nubes para siempre. Eso nos dice la palabra del Señor. Amén, bendito sea el Señor. Entonces, esa esperanza es gloriosa y es única para el pueblo de Dios. Amén, para su iglesia. Pero resulta que hay un tema en estos días que es muy importante aclararlo también. Y yo quiero aclararlo con estas palabras.
no es una obligación usted vacunarse. No es una obligación usted vacunarse. Y si usted dice no me vacuno, pues es decisión suya. ¿Sí? ¿Me voy a entender, hermanos? Porque pues la iglesia no está recibiendo ningún beneficio porque usted se vacune o no. ¿Sí? Si usted lo habla desde esa parte, desde ese aspecto, nosotros no estamos recibiendo ningún beneficio. Entonces, si usted decide no me voy a vacunar, es decisión suya. Si llega a suceder algo, porque yo no le puedo decir a ningún hermano no se vacune, porque si yo le digo a un hermano no se vacune y le llega a suceder algo, entonces yo estoy fallando allí y puedo tener ciertas dificultades. Es una decisión propia. Obviamente usted está de alguna manera poniendo en riesgo su vida, su salud, o poniendo en riesgo la vida o salud de otras personas. Eso es decisión suya. ¿Sí? Ahora, pero yo digo y pregunto, si algún hermano o alguien llamándose hermano le da miedo ponerse la vacuna, pero le da miedo ¿por qué? No tanto porque es que me duele el brazo, es que soy alérgico a las agujas, porque puede ser, ¿cierto?, la fobia. Hay gente que es alérgica a las agujas. ¿Qué más podemos decir? No, es que las reacciones, porque me han contado que las reacciones pues son como un poquito malucas, le da uno fiebre, dolor de cabeza, algunos los manda a la cama. Bueno, las reacciones del organismo son diversas. Eso lo entendemos perfectamente, ¿cierto? Eso lo entendemos perfectamente. Pero que algún hermano diga que no se coloca la vacuna, que porque esa es la marca del 666, entonces ahora sí tenemos que aclarar de qué se trata ese tema y tenemos que poner la esperanza en contexto, ¿sí? Tenemos que poner la esperanza en contexto. Es decir, tenemos que contextualizar para que seamos orientados, no de acuerdo a lo que vemos o oímos en las redes sociales. A mí me llamó un pastor me llamó y me dijo, tenemos confianza, ¿cierto? Los pastores nos tratamos así. Usted no vaya a tratar a un pastor por el nombre de él, dígale pastor o dígale hermano, porque es una autoridad y está un poquitico, un peldañito más arriba suyo. Entonces usted tiene que ser respetuoso. Pero entre personas, pues como del mismo orden, nos tratamos, bueno, pastor o John Jairo. Y me llamó y me dijo, John Jairo, ¿ya te hiciste vacunar? Le dije, no. Mira que me llamó un pastor de Medellín y dijo que ese pastor se le había nacido como, le habían aplicado como un balín aquí. Le dije, ¿un balín? Me dijo, sí. Y le dije yo, pues raro. Mira que sí, que no sé qué. Bueno, hay muchos cuentos, hay muchos tabús al respecto. Yo le dije, no, mira que yo no me he hecho vacunar porque a mí me dio el COVID y me tocó que atrasarme 90 días para poder colocarme la vacuna, pero apenas termine los 90 días me la coloco. Entonces, si usted me pregunta esta mañana, pero eso sí le digo, antes de irme a juzgar y condenar, va a escuchar la enseñanza, ¿sí? Va a escuchar la enseñanza. Y obviamente, hace 15 días, pues ya se me cumplió el tiempo pues de los 90 días y nos fuimos en familia a hacernos vacunar. ¿Y sabe qué pasó? Me vacuné, gracias a Dios. Nuestro presidente Álvaro Torres se vacunó, nuestro hermano Reinel Galvi se vacunó, todo el consistorio, la plana mayor ya están vacunados. Yo también me vacuné. ¿Sabe? Hablaba con un miembro del consistorio y decía, ¿qué tal que nos lleguen a colocar para el próximo año una norma, una ley, donde no nos podemos reunir si no estamos vacunados? Sí, porque se está evitando es que se propague esa peste, ¿sí? Ahora, ¿es la primera vez que se ha vacunado a las personas? No. Usted cuando era niño lo vacunaron, sino que usted no se acuerda. Ahora, de pronto su papá o su mamá le recuerda el berrinche que hizo, ¿cierto?
Yo tenía, por ejemplo, Natalia, nosotros la vacunamos en un puesto de salud aquí al frente de Ciudad Jardín, por allá hay un puesto de salud porque éramos pastores ahí en la quinta al frente del estadio. Y Natalia, cada que pasaba por ahí, lloró tanto ese día que cada que pasábamos por ahí, ella señalaba, cuando estaba pequeñita, señalaba allá y le decía a la mamá, allí, allí, allí. Y eso se quedó en ella para siempre. Ahora, lo que pasa es que uno no se acuerda y probablemente a usted no le contaron. Toda vacuna, hasta los niños sienten reacción. Sí, porque le están aplicando ¿qué? Los programas de salud para que el cuerpo cree anticuerpos. Eso es lo que a mí me han contado los médicos y las enfermeras. Entonces, obviamente los niños se enferman, acuérdese. Probablemente de 100 uno no se enfermará, no se pondrá maluquito, pero lloran, les da fiebre, les da escalofrío, todos los síntomas, ¿verdad? Pero lo que va a hacer entonces esa vacuna es crear anticuerpos. Ahora, que la persona diga que no se vacuna porque es el 666, entonces yo le diría con todo respeto, ese hermano se quedó de la iglesia o se cayó de la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque está desconociendo entonces algunas cosas con respecto al tema de la esperanza que como pueblo de Dios tenemos. Y le voy a decir, ¿por qué el 666 solo va a funcionar en el tiempo de la gran tribulación? Y no ahora, porque ahora es el tiempo de la iglesia. Amén, bendito sea el Señor, aleluya. ¿Por qué cree usted que la iglesia tiene tanta licencia hoy en día para predicar, para anunciar el evangelio? Es impresionante. Usted escucha el consistorio de ancianos, todos los países que se están aperturando. Ahora, es el tiempo de la iglesia, así que ese 666 no va a tener lugar en este momento, no tiene valor en este momento. Entonces, si un hermano está pensando que esa vacuna es el 666 o que es la marca de la bestia, entonces ese hermano cree con ello que la iglesia ya se fue. ¿Sí ve? Por eso es bueno contextualizar las cosas. Entonces ese hermano con eso está diciendo que la iglesia ya se fue. Entonces si la iglesia ya se fue, yo le haría esa pregunta, entonces ese hermano, ¿qué está haciendo aquí? ¿Aló? Gloria al Señor. Entonces ese hermano, ¿qué está haciendo aquí? O sea, o era hermano o nunca fue hermano, porque se quedó. Y si usted no fue hermano o no lo es, ahí sí hay que tener miedo de ponerse la vacuna o cualquier cosa, porque puede tener problemas. Pero si usted es un hijo de Dios que pertenece a la iglesia del Señor, porque lo estoy afirmando, usted es un hijo de Dios. Estando la iglesia del Señor aquí, el diablo y el hombre de pecado, es decir, el anticristo, no tiene ninguna potestad sobre la iglesia. Es más, no puede manifestarse. ¿Quién le dijo? El hombre de pecado, la bestia, no puede manifestarse sino hasta que la iglesia se haya ido. Amén, gloria al Señor. Por eso la pregunta, ¿usted cree que la iglesia del Señor se va antes o después de la gran tribulación? Entonces, si se va antes, y usted era de los que aseguraba que la vacuna del 666, entonces no lo vuelva a decir. ¿Sí o no? Porque si usted lo sigue diciendo, entonces con eso está diciendo que usted ya cree que la iglesia del Señor se fue. Y yo le digo algo, en el nombre del Señor se lo digo en el temor a Dios, la iglesia del Señor todavía no ha sido levantada. Amén, porque aquí estamos todavía predicando, anunciando este evangelio. Aleluya al Señor. Entonces, mire,
el hombre del pecado no tendrá o no podrá aparecer si la iglesia no es levantada. Ahora, lo hemos leído, ¿cierto? Lo hemos leído. Recordémonos por allá en segunda, creo que es, de Tesalonicenses. Bueno, lo tenía por acá más adelante. Pero entonces dice que hasta que del medio sea quitado, y entonces aparecerá aquel inicuo al cual el Señor matará con el resplandor de su venida, ¿verdad? Entonces no puede. Es que la iglesia del Señor tiene el sello, tiene el Espíritu Santo, y Él no podrá manifestarse, porque donde se manifieste, entonces allá apuntaremos y lo delataremos, y no podrá entonces cumplir sus artimañas. Ahora, la vacuna no significa ningún número de la bestia. Ahora vamos a ir al texto. La vacuna no significa ningún número de la bestia. No significa ninguna manipulación internacional. Vamos a mirar una línea del tiempo. La siguiente diapositiva, por favor. No sé si alcanzan a leer aquí la línea del tiempo. En esta línea del tiempo, así lo he llamado, línea del tiempo, entonces miramos unos aspectos importantes aquí. Esto es la profecía bíblica en cuanto a lo que habló Daniel de las 70 semanas de Daniel. ¿Sí? Sabemos que esas 70 semanas, muy bien, están, bueno, la parte de abajo, por favor, hermana. Eso, la primera ya, excelente, qué bendición. Entonces, dice la Biblia, allí en las 70 semanas de Daniel, los bíblicos, que desde que se da la orden de reconstruir la plaza y el muro en Jerusalén, sería el inicio del cumplimiento de esa profecía de las 70 semanas. ¿Sí? Vamos rápido. Entonces dice que, vamos a la parte de arriba, por favor. Ahora sí, allá. Dice que hasta la muerte del Mesías, porque estamos sintetizando aquí, hasta la muerte del Mesías príncipe iban a haber 69 semanas, hasta la muerte del Mesías. ¿Sí? Iban a haber 69 semanas. Es decir, cuando muere el Señor en la cruz del Calvario, a Él no le quitaron la vida, a Él no lo mataron, Él muere, porque Él dio su vida en rescate de la nuestra. Entonces ahí se abre una puerta, que es la puerta de los gentiles, la puerta de salvación. Entre otras cosas, es la dispensación más larga que hemos tenido, de más de 2000 años, pero es que la dispensación de la gracia. ¿Sí? Entonces, esas 69 semanas van a concluir ¿cuándo? Vamos a mirar en la parte de abajo. Entonces, ahí apunta, mire, hasta el año cuando muere nuestro Señor Jesucristo. Vamos a la parte de abajo, por favor. Entonces, sumamos de la siguiente manera. Sumamos. 483 años, ¿cierto? Hasta la muerte del Mesías. Más una semana que todavía no empieza. Porque esa semana comienza ¿cuándo? Ustedes lo dijeron ahora. Cuando sea levantada la iglesia. Cuando sea levantada la iglesia. Yo no creo ese cuento que las personas digan, no, es que el Señor ya cambió de planes. Yo no creo ese cuento que la gente dice en internet por ahí, no, es que el Señor cambió de iglesia. No. El Señor sigue teniendo sus ojos sobre esta iglesia. Aleluya, el Señor todavía sigue amándonos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, 483 años más cuando arranque esa última semana, porque es una semana de 7 años, ¿verdad? 7 días, 7 años. Entonces se cumplirán los 490 años de las 70 semanas que habló el profeta Daniel. ¿Sí? Ahora, ¿qué es conocida esa semana? Esa semana es conocida
Entonces, como la semana de la gran tribulación. Ahora, 7 años corresponden a lo que denominan las escrituras el tiempo de angustia, donde se manifestará el anticristo. Es un hombre con poder político, económico y también religioso, ¿sí? Entonces, tenga bien contextualizado esa parte. La semana 70 no ha comenzado, ni tampoco comenzará hasta que la iglesia no sea levantada. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Hubieron pastores, hermanos, por ahí una organización, una denominación que anda con un maletín puerta a puerta. Ellos alrededor como de 5 o 10 veces han profetizado que el mundo se va a acabar. ¿Sí? Que el mundo se iba a acabar, que iba a haber destrucción, todo eso. Pero como su profeta falló, entonces ahora están diciendo que ya no hay destrucción, que ahora lo que va a haber es un paraíso. ¿Sí? Es decir, más vale cambiaron el léxico porque no les dio resultado estar mintiendo tanto. Ahora están mintiendo de otra manera, ¿verdad? O sea, cambiaron la mentira, ¿verdad? Bueno, no puedo decir nombres. Pero la iglesia del Señor tiene que tener muy bien esto, mire. 483 años del calendario judío se cumplieron hasta la muerte del Mesías. Ahí se abre la puerta de la gracia. Amén. Ahora, luego viene ya lo que es la condenación, ¿qué es? Condensación profética. Luego, cuando se cumplan, ese espacecito verde allí es como hablar de la gracia, ¿cierto? Cuando o espera que se cumpla esa última semana, pero esa última semana no se cumple con la iglesia aquí en la tierra, porque las promesas a la iglesia fue: te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre este mundo. Bendito sea el Señor, aleluya. También le dice el Señor: ven, pueblo mío, escóndete un poquito en Isaías hasta que pase los quebrantos. Entonces la iglesia del Señor va a ser levantada y estará en ese momento con el Señor en los cielos. Entonces usted si sigue diciendo que la vacuna del 666, porque usted pues no espera irse con el Señor. Y yo le digo, más vale, vámonos con el Señor. Amén. Démosle una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Es mejor la esperanza. Ahora, mire, esa vacuna no significa eso, una manipulación internacional, una vigilancia internacional, no. Esos son puros cuentos. Ahora, ¿cómo? Y yo quisiera decirle esto en esta mañana. No se deje llenar la cabeza de todo lo que pasa en internet, de todo lo que allí escuche. ¿Qué lo dijo tal pastor? No, así lo diga el reverendo, que sea reverendo. Pero es que yo tengo la palabra profética más segura. Y yo tengo que estar atento a esta palabra como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. ¿Sí? Entonces, ahora sí me entienden por qué es que a mí no me gusta especular. Porque las especulaciones nos hacen o nos llevan a cometer errores. Y esos errores entonces lo que hacen es crear falsas doctrinas. Y eso es lo que nosotros como iglesia tenemos que tener cuidado. Ahora, el contexto real es que el 666 solo tendrá su tiempo de operación y de servicio después de que la iglesia se haya ido. Amén. Ahora, si usted es un cristiano que no está seguro de su salvación, es otra cosa. Si usted es todavía un cristiano de esos blandengues por allí, es un cristiano de esos que le gusta pues mezclar todavía la vida cristiana con la vida que antes llevaba en el mundo. Si usted todavía no es una persona que se ha afirmado en las cosas de Dios, pues hombre, tiene hasta razón de pensar de esa manera. Pero si usted es un cristiano fiel, usted dice, eso no es lo que yo escucho por ahí en las redes o que otros dicen, no, eso no es,
porque prueba de eso es que Dios, el Señor, no ha venido por mí todavía. Amén, bendito sea el Señor, aleluya. Entonces usted habla con propiedad. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Así hayamos 200 o miles de millones en el mundo de personas, el Señor sabe cuáles son los que Él ha sellado. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos en esta mañana tenemos ese sello? Y procuremos, hermanos, tener ese sello para que tengamos también seguridad con el Señor. Aleluya. Entonces ese número no va a tener validez hasta que la iglesia no sea levantada. Mejor dicho, el 666 no vale nada en este momento. Va a tener su validez, sí, pero no vale nada en este momento. Mientras que la iglesia esté aquí presente, no vale nada. Entonces, que va a existir en el futuro, bueno, eso es otra cosa, pero ahora no existe y por lo tanto no vale. Que el Señor nos ayude a poder entender esta palabra, ¿verdad? Ahora, volviendo al 666, yo quiero decirle, antes de mostrar la siguiente diapositiva, yo quiero decirles que el 666, o más bien hablemos de lo que es el uso de los números. Esto fue una práctica por allá desde los babilonios. Ellos fueron los que inventaron la numerología. Daniel capítulo 1, por ejemplo, verso 18. Si tenemos ese texto, qué bueno que lo pudiéramos leer. Daniel capítulo 1 y el verso número 18. Bueno, ahí está la escritura. Todos, yo creo que en alguna oportunidad hemos pasado por allí. Dice: pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, ¿cierto? ¿Qué dice allí en ese pasaje que estamos leyendo? Daniel y sus compañeros les tocó hacer un curso intensivo, una maestría de 3 años en Babilonia. 3 años donde tenían que hacer todo un doctorado. ¿En qué? En todas las ciencias y artes y lenguas babilónicas. Tenían que prepararse en todo eso. Y cumplidos los 3 años, tenían que comparecer ante el rey Nabucodonosor. Y también comparecer ante su corte, que eran los más sabios de Babilonia, los hombres más sabios, la corte de Nabucodonosor. Entonces, los cuales preguntándole, es decir, es como si lo hubieran llamado para hacerle unas pruebas del saber. Eso es lo que dice. Y el rey habló con ellos, es decir, él allí les preguntó, les hizo una indagatoria de acuerdo a la preparatoria de ellos. Pero pasados los días, dice, al fin fueron traídos. Y el jefe de los eunucos los trajo, dice, delante de Nabucodonosor para que lo llevaran para hacer esta prueba del saber. El verso siguiente dice: y en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló, ¿qué? A ver, dígalo, 10 veces mejores. 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. ¿A quiénes? A Daniel, Ananías, Misael y Azarías. A estos 4 jóvenes los halló 10 veces más sabios que todos los sabios de Babilonia. ¿Sí? Entonces, en ese verso siguiente nos da a entender que estos jóvenes, estos 4 jóvenes, superaron a todos los magos y astrólogos que habían en su reino. Daniel y sus compañeros habían superado por 10.
no solamente a todos los compañeros de su preparatoria, sino a todos los sabios astrólogos de Babilonia. Ellos lo superaron ¿por cuánto? Por 10. ¿Cuál era el número ideal? Es decir, el máximo puntaje que alcanzaba una persona en Babilonia, cualquiera que fueran bien inteligentes. Hasta ese momento los más inteligentes habían alcanzado solamente el máximo puntaje, eran 6, ¿sí? Era el máximo puntaje, 6. Es decir, el más sabio de ellos para ser emperador alcanzaba un puntaje de 6, ¿sí? Pero resulta que cuando escuchan a Daniel y a sus compañeros, dice que lo superó por 10. Entonces quiere decir que si le otorgaban 6 y era el puntaje de los demás 6, más 10 serían ¿cuánto? 16. Mire pues, 16. A una persona del común y corriente siempre lo calificaban con 1. Y de acuerdo a su preparatoria, entonces le iban poniendo 2, 3, 4, así, de acuerdo a su preparatoria, hasta 6. Pero aquí el rey y sus sabios quedaron aterrados, quedaron sorprendidos, porque encontraron que estos hombres, estos 4 hombres, superaban por 10 a todos los demás. Quiere decir que encontraron un coeficiente demasiadamente alto. Todos sabemos de dónde procede esa sabiduría, ¿verdad? Bendito sea el Señor, aleluya. Ese aplauso maravilloso para el Señor. Entonces a Daniel lo calificaron y sus compañeros los calificaron ¿qué? Con 16, ¿cierto? Con 16. Ahora, hay un hombre que va a venir, el hombre de pecado. Será el único hombre en la historia, humanamente, que supere el coeficiente de Daniel. En Ezequiel 28 está esta parte, el pasaje. Entonces, este hombre que va a superar a Daniel, porque solamente un hombre en la historia del mundo superará el alto coeficiente de Daniel. No fue Albert Einstein, porque él apenas alcanzó un 11 en coeficiente. Y eso que es uno de los científicos más admirados de los últimos siglos. Pero este que viene, que es el hombre de pecado, él va a alcanzar un coeficiente más alto. Va a alcanzar un coeficiente que superará el puntaje de 16 de Daniel. Dice en capítulo 28, decíamos, de Ezequiel, el verso número 3, vamos a leerlo. Dice: he aquí que tú eres más sabio que ¿quién? Que Daniel. Bueno, leamos desde el verso número 1, desde el verso número 1, 28:1 de Ezequiel. Dice: vino mi palabra de Jehová diciendo, 2, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado y en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Verso número 3, he aquí que tú eres más sabio que Daniel. Está hablando del anticristo. No hay secreto que te sea oculto. El verso número 16, saltemos al verso número 16 de Ezequiel 28. Puede correr ahí por el mismo capítulo, exacto. A causa de la multitud de tus contradicciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Porque, dice, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector, ¿cierto? Entonces está hablando de Satanás
porque el anticristo es la reencarnación de Satanás. Ahora, es el único, volviendo acá al texto, que va a superar a Daniel en el coeficiente, en sabiduría. Ahora, ¿por qué lo va? Y ahora vamos a hacer la cuenta, ¿cómo es que lo va a superar? Para que tomemos bien ese contexto. Entonces ahora sí viene la otra diapositiva, por favor, la otra diapositiva. Bueno, quizá la puedan mirar. Esto no es bajado de internet, esto es hecho y perdonarán algún error los eruditos que hay aquí. Entonces, resulta que ese es el número que tenemos en cuestión, el 666. Si usted lo coloca de manera horizontal es 666. Pero si usted lo coloca como lo colocaban las culturas antiguas, no lo colocaban horizontal, sino que lo colocaban vertical, ¿sí? Entonces, resulta que el número del hombre, el número de la bestia, el número del anticristo es 666. Y si sumamos de manera vertical ese número, 3 veces 6 sumado nos da 18. Por eso es que es el único hombre terrenal que superará, ¿qué? Que superará, ¿qué? El coeficiente de Daniel, porque Daniel llegó hasta ¿cuánto? Llegó hasta 16, pero este llegará a 18. Es decir, será una persona muy sabia. ¿Ah? ¿Usted cuánto lo quieren conocer? No, ninguno. Eso fue una cascarita. No, yo no necesito conocer a ese bicho. Yo si compro un televisor no es porque una hermana dijo una vez, quiero comprar un televisor bien bonito, bien grande para saber cuándo aparece el anticristo. Yo no. Yo espero es estar con Cristo en las nubes, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Entonces las características de Ezequiel 28, las características, usted va entonces a segunda de Tesalonicenses 2:4, mire lo que va a hacer este personaje. Segunda de Tesalonicenses 2:4, porque ya leímos Ezequiel 28. Dice que se hace pasar por un Dios. Siendo hombre se va a creer Dios. Entonces dice, el cual se opone, y está hablando Pablo. A mí me encanta allí porque Pablo empieza a decir, hermanos, en cuanto a la venida del Señor y a nuestra reunión con Él, no dejéis mover fácilmente ni por carta, ni por cuento, ni por internet, ni por YouTube, ni por Facebook, ni por Instagram. Hermano, cuando a ustedes las redes sociales a ustedes le están causando un problema de ubicación, yo le digo, hermanos, es una señal de que usted debe de cortar con las redes sociales. Divórciese con ellas, ¿sí? Divórciese con ellas porque le están trayendo una afectación y a lo último usted va a terminar grave ahí. Entonces, si no, manéjelas. Pero dice, entonces empieza diciendo Pablo así en el verso número 1, ¿cierto? Ya pasamos al verso número 4 y está hablando del hombre de pecado, del hijo de perdición. ¿Y quién es ese? Pues el anticristo. Entonces dice en el verso número 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, ¿qué? Como Dios, haciéndose pasar por Dios. Eso es lo que estaba diciendo de Satanás, del querubín allá en Ezequiel 28, ¿cierto? Que siendo hombre se creía o se hacía pasar como un Dios. Ahora también dice en Ezequiel 28, estamos leyendo, ¿cierto? Que estaba sentado sobre los mares.
Entonces, ¿dónde está sentada la bestia de Apocalipsis 13? ¿Dónde está sentada la bestia de Apocalipsis 13? Dice que estaba sentada sobre las muchas aguas, es decir, sobre los mares. Que usted sabe que eso no significa agua, eso representa naciones, pueblos, lenguas, ¿cierto? Bueno, eso ya sería otro tema. Entonces, aquí dice que ese personaje se va a creer como un Dios. Se va a creer como un Dios, lo que dice allá en Ezequiel 28. Entonces, ahora, ya sumamos esos números que verticalmente dan 18, que equivale que va a superar el coeficiente de Daniel. Pero sabe que hasta allí alcanza 3 veces 6. El 3 veces 6 habla de lo que es también, lo que es, digamos, su plenitud de maldad. Simboliza entonces perfección en maldad. Simboliza entonces que es y que va a ser el hombre más perverso que va a pisar la tierra. Pero no alcanzará sino hasta ahí, porque no alcanzará el 7. ¿Por qué cree usted que no va a alcanzar el 7? Porque el 7 simboliza perfección en grado sumo. Y esa perfección en grado sumo solamente es posible para Dios. Bendito sea el nombre del Señor. O solamente es posible en Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, esto hablando pues de la esperanza en contexto. Mientras que eso no ocurra, el 666 no tiene valor, vuelvo y les digo. Ahora, no tiene nombre, no se llama vacuna COVID, no, nada de eso. Nada de eso, es un número de hombre y va a tener entonces esa injerencia o validez en la gran tribulación. Ahora, no, que lo que pasa es que la vacuna tiene el chip, no. Yo le puedo decir en esta mañana, todos tenemos el chip. ¿Qué dicen ustedes? Claro, pero no el chip. Es que uno muchas veces relaciona una cosa con otra, ¿cierto? Como la Biblia dice que habrá que le pondrá una marca en la mano, en la frente, pero ¿dónde dice la Biblia que un chip? ¿Dice la Biblia que un chip? Porque es que yo he leído la Biblia de pasta a pasta y yo nunca he leído que diga que un chip. Nos suponemos que puede llegar a ser un chip. Ahora, usted me dice, ¿esa suposición está mala? No, no está mala. Pero cuando yo le digo, hermano, en esta mañana todos tenemos un chip, porque es que en ocasiones como que nos sonrojamos o como que nos asustamos. No, mire, en esta mañana todos tenemos un chip, pero no el del 666, no el del anticristo, no señor. ¿Sabe usted que el chip fue inventado en los Estados Unidos por allá en la Guerra Fría? Ese chip que se implanta, ¿cierto? En el año 63, para buscar incrustarlo en algunas personas que ellos consideraban como sospechosos o como espías. Lo dormían, le insertaban en alguna parte de su cuerpo ese chip y con ese chip incrustado en ello, entonces le hacían un seguimiento. De manera comercial, ya otro asunto, de manera comercial, se abrió a partir del año 93. En el año 93, de ese año para acá, entonces es donde le digo, todos tenemos el chip.
Amén. No, están muy convencidos. Pero yo le voy a decir, si ustedes tienen, porque me imagino que todos son ciudadanos, si todos tenemos este documento tiene el chip. Véalo, ahí está el chip. A partir de ese año, comercialmente, todos los productos, el comercio tiene un chip, el código de barras. Los pasaportes, todos tienen un chip. Si usted abre un correo electrónico, allí usted coloca sus datos y allí entonces puede en algún momento ser localizado. Yo le decía a alguien, esta semana le preguntaba a un ingeniero, mientras que estaba escribiendo esto, le preguntaba a un ingeniero, ¿es posible que una persona a través del internet sea localizada donde quiera que se encuentre? Él me dijo, sí es posible, pero no es permitido y tampoco es de cualquier manera. Existen unas aplicaciones en Israel y en otros países a través de los cuales cuando una persona lo descarga en este aparatico, mire, ese aparatico, así sea una flecha, usted en este aparatico carga un chip, porque la SIM-card, ¿qué es? Es un chip, ¿cierto? Entonces no es permitido, es decir, es un asunto privado que pertenece a las autoridades, ¿sí? Y son las autoridades del gobierno, obviamente, o de los gobiernos, los que sí podrían en algún momento rastrear una persona y ubicarla. Pero por eso les digo, todos tenemos ya el chip. Amén. Todos tenemos el chip. No tenemos la marca de la bestia y no la vamos a tener. Porque es que yo ya tengo un sello. Aleluya al Señor. Aleluya al Señor. Y voy a ser levantado por el Señor. Gloria a Dios. Entonces, a través de estos aparatos a uno lo ubican. ¿Sí? A través de esos aparatos lo ubican. Una vez se me había quedado el celular por allá en la casa de un pastor y ni él cuenta se había dado. Era por acá, en un barrio por acá, no me acuerdo el barrio, pero era por acá bien, bien alto. Y se me quedó el celular allá y yo me voy para la casa. Y cuando yo eché mano, ¿y mi celular dónde está? Entonces me metí al iPad y en el iPad le di localizar mi celular y en tiempo real me bajó a la casa del hermano, así. Me bajó el satélite y ahí vi la casa, es que no es cuestión, no lo vi a él, no voy a ir más allá, no, vi la casa, la ubicación de la casa y miré la casa y yo dije, se me quedó donde el hermano Julano. Entonces lo llamé y le dije, por allá se me quedó el celular. Me dijo, sí, pastor, ¿dónde? Y yo dije, no, pues mira por donde estuve sentado y ahí estaba. Me dijo, sí, aquí está tu celular. Bueno, entonces no es la vacuna, es la cédula, es el pasaporte. Ahora usted dice, hermano, yo por ejemplo, yo no tengo ningún problema que a mí me tengan vigilado, o usted sí. Qué bueno que el pastor le instalara un chi a cada hermano, ¿cierto? Y cuánto más a los servidores. Pero eso no es necesario. Porque es que ya nosotros tenemos que aprender a andar bien delante del Señor. No tanto buscando agradar a los hombres, sino al Señor. Buscando agradar al Señor. Entonces, mire lo que dice la Biblia. La iglesia del Señor tiene el verdadero sello. ¿Sí o no? Eso tiene la iglesia del Señor, el verdadero sello. Pero yo quiero que me colabore la hermana con estas citas bíblicas. La iglesia del Señor tiene el verdadero sello. ¿Cuál es el verdadero sello? El Espíritu Santo. Yo le diría, hermanos, como iglesia, por favor, como iglesia, hermanos,
usted no se siga haciendo esa pregunta, ¿me salvo o no me salvo si recibo el Espíritu Santo? No, porque si usted me la pregunta a mí, yo no se la voy a responder. Pero yo le diría a usted más bien en esta mañana, hermano, si el Señor nos ha dado semejante sello, semejante experiencia, que es la de ser sellados con su Espíritu Santo, yo le diría a usted, hermano, no espere más tiempo. Es hora, es el momento de que usted empiece a buscar de Dios, de que usted en oración, en ayuno le diga al Señor, Señor, yo quiero que me llenes con tu Espíritu Santo, porque es que el Espíritu Santo es el sello, es las arras de nuestra herencia, es la garantía para que usted no siga dudando. Digo que un hermano que no haya recibido el Espíritu Santo saque todos esos temas de la vacuna y todo eso, yo digo, hombre, de pronto tiene hasta razón. Pero un hermano sellado con el Espíritu Santo, porque es que el Espíritu Santo no es solamente para uno aquí, hermanos, despelucarse hablando en lenguas, que es la señal inicial, sí, de hablar en nuevas lenguas. Pero no es solamente para hablar en nuevas lenguas. La Biblia dice que el Espíritu Santo, el sello de su Espíritu que Él ha puesto en nosotros, dice Juan, nos enseña. Pero primero dijo Jesús que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Nos guía a toda verdad. Aleluya al Señor. Es que, hermanos, mira, a nosotros nos puede pasar los de Éfeso en unas circunstancias distintas. Los de Éfeso, ellos no habían oído, ¿verdad? No habían oído que había Espíritu Santo. Pero en el caso de muchos hermanos, como que es que ya se les olvidó que había Espíritu Santo. Sí, se les olvidó. ¿Por qué? Porque es que, hermanos, el Espíritu Santo, vuelvo y se lo digo, hermanos, y se lo ruego en el nombre del Señor. El Espíritu Santo no fue para que usted hablara en lenguas una sola vez. El coro que cantábamos hace años, no sé si la hermana Nubia se acuerda, dice el coro, conforme a mi ruego, o era un himno, ¿no? De lluvias de bendición, que dice, conforme a mi ruego me dio su gran poder. Ese himno que dice, Dios manda su gran poder, Dios manda su gran poder, Dios manda su gran poder a cada corazón. Aleluya al Señor. Entonces el Espíritu Santo es una experiencia que hay que vivirla continuamente. Acabamos de pasar una semana de avivamiento, yo diría de gran avivamiento, pero no era para que se quedara en una semana, sino para que ese avivamiento continúe, siga, ese fuego siga siendo avivado. Aleluya al Señor, aleluya. Entonces el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y nos enseña todas las cosas. Aleluya, las que realmente necesitamos saber. Pero mire, en 1 Juan 2:21 dice, yo puedo leerle ese texto para ya ir cerrando, porque es importante. 1 Juan 2:21. Miren lo que dice allí el texto, la palabra del Señor. Vamos a esperarlo. No os he escrito como si ignoraseis la verdad. En esta mañana usted puede tomarlo así. No os he hablado como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Verso siguiente. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo, ¿verdad? Entonces, la función del Espíritu Santo, dice en los versos siguientes, es guiarnos, es enseñarnos. Amén.
Ahora, para nosotros poder contextualizar bien estos temas, tenemos que leer. Pero ¿sabe cuál es el lío que hoy en día tenemos? Que ya pocos leen las Escrituras. Pocos leen las Escrituras. Ahora más estamos pendientes de las redes sociales, de los likes que nos dan en las redes sociales, que leer las Escrituras. Y resulta que las Escrituras son las que nos van dando a través del Espíritu Santo el direccionamiento para que no caigamos en ese fuego de palabras y en ese fuego de cosas que las redes sociales dicen y que hasta nos hacen perder la razón o nos hacen como desubicarnos. Entonces, usted debe de reconciliarse con la palabra de Dios también, con las Escrituras, ¿verdad? Y Dios le va a dar la sabiduría, porque para eso es el espíritu de las Escrituras, porque las palabras que os he hablado, dijo el Señor, son espíritu y son vida. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Dios le va a dar a usted la sabiduría para que usted pueda conocer la verdad. Entonces no hay un pueblo tan sabio en la tierra como el pueblo verdadero del Señor. Diga amén. ¿Y saben por qué? Porque no hay un Dios como el Dios nuestro. Aleluya, esta es la razón. No hay un Dios como el Dios nuestro. Aleluya. Ahora sí, la última diapositiva, por favor. Esta. La iglesia del Señor tiene el verdadero sello. ¿Cuántos decimos amén? Ese sello no nos lo puso Álvaro Torres, no nos lo puso Reinel Galvez. Ese sello no se los he puesto yo. Ese sello lo puso, aleluya, el que comenzó en vosotros la buena obra. Y dice que Él la perfeccionará. Aleluya. Que se pongan los tiempos difíciles, que vengan vientos contrarios. En toda la historia de la iglesia lo han habido. Es más, si usted lee historia de la iglesia, se da cuenta que hoy estamos viviendo los mejores tiempos. Seguro, estamos viviendo los mejores tiempos. Más bien que esos buenos tiempos que estamos viviendo, esa holgura de poder ser cristiano. Porque hoy en día un hermano dice, ay, yo no vuelvo a la iglesia. ¿Por qué? Porque es que el hermano me hizo así. Pero ¿sabe qué pasaba antes? Antes ser cristiano, hermanos, era sinónimo de escoger entre vivir o morir. Era sinónimo, y hubieron cristianos en las catatumbas que nunca vieron la luz del sol. Ellos nacieron allá y allá murieron, porque ser cristiano representaba eso. Estamos viviendo los mejores tiempos. Y yo le diría a usted, estos buenos tiempos, aprovechémoslos para buscar de Dios, para congregarnos, para amar su palabra, para afirmar nuestros corazones delante del Señor. Aleluya, porque el Señor, Él va a seguir bendiciendo y guardando su iglesia. Es que no somos, perdone como decía alguien por ahí, no somos ninguna lagaña de mico por ahí. Eso dice Marta Anacona. No somos ninguna lagaña de mico. Somos un pueblo. Aleluya, somos los hijos de Dios. Somos su especial tesoro. Amén. Somos un pueblo adquirido con su preciosa sangre. No valemos cualquier baratija por allí, no. Somos un pueblo, aleluya, que Él nos ha congregado y nos ha reunido. Y Él un día nos va a llevar, porque Él es fiel y verdadero. Gloria al Señor, Él es fiel y verdadero. Él va a guardar su iglesia hoy, mañana y siempre, hasta el día de su venida. Eso es lo que dice. El cual es poderoso para guardar nuestro depósito hasta el día
de su venida. Aleluya. Y cuando ya nos vayamos de este mundo, ahí sí que venga la bestia con todas sus mentiras, con todas sus tramas y sus engaños, que venga cuando le dé la gana. Pero nosotros ya no estaremos aquí. Ya nos habremos ido con el Señor. Si usted quiere colocarse sobre sus pies y darle el mejor de todos los aplausos al Señor y adorar su bendito y glorioso y santo nombre. Por eso, hermanos, vale la pena seguirlo al Señor. Vale la pena, hermanos, amarlo al Señor. Vale la pena desprendernos, hermanos, de toda liviandad, desprendernos de todo peso que nos asedia, de todo peso del pecado que nos asedia, para que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, porque un poquito, solamente un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Adóralo, hermano, adóralo. Exalte su nombre. Bendiga ese nombre glorioso que es sobre todo nombre. Dale ese aplauso. Yo quiero que le des ese aplauso. Si eres de los que poco siente la presencia del Señor, pues dale un aplauso mejor, a ver si Él se agrada y hace que sientas su presencia en esta mañana. Adóralo, dale con tus labios, exprésale frases hermosas, porque yo sé que de aquí vas a salir con el mejor anhelo y deseo de temer su presencia, de andar en santidad todos los días que te resten de tu vida. En el nombre de Jesús, aleluya. En el nombre de Jesús, 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 en el nombre de Jesús. Si les gustó este video, pueden suscribirse a este canal de IPUC Solidaridad Popayán en YouTube. De esa manera gozará de todo nuestro contenido. Soli es tu casa, nuestra casa.